Hola a todos, buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Político con París Montplet. Este es el personaje invitado es José Montilla. Es un político español perteneciente al PSC o Partido de los Socialistas de Cataluña. Fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre el año 2006 y el 2010, siendo el primer andaluz en ocupar este cargo. Además, desempeñó roles destacados así como ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno español entre el año 2004 y el año 2006. Pues tras esta breve presentación, vamos a pasar con las preguntas. La primera de ellas. ¿Tú dirías que Pedro Sánchez ha heredado la forma de hacer política del expresidente Zapatero, aun calculando las distancias y estando en tiempos diferentes? Yo creo que cada líder político tiene su personalidad. En este aspecto, nadie es un clon de otro anterior, pero sí que de alguna manera te vales de la experiencia, especialmente de personas con las que has tenido o tienes sintonía política, que forman parte de podríamos decir, en este caso de la tradición socialista, socialdemócrata. Es normal que haya puntos de conexión, como no, entre ambos, a pesar de que sean ya de generaciones diferentes, ¿no? Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. También es de un tema, bueno, de mucha actualidad que ha suscitado mucha polémica, ¿no? Vamos a hablar de la ley de amnistía, que es uno de los temas que más polémica han traído de la reciente legislatura de Pedro Sánchez. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves la ley de amnistía para España y para Cataluña? Y otra pregunta, ¿deben de amnistiar a todos los implicados por el juicio del proceso y se debe de dar un retorno a los exiliados políticos del independentismo? Bueno, la ley de amnistía es una ley que está aprobada y está aprobada por a quien le toca, el órgano constitucional que le toca desarrollar la tarea legislativa, que es en este caso las Cortes Generales. Está aprobada por las Cortes Generales, es una ley vigente, digamos, y es una ley positiva para tratar de cerrar un determinado periodo de la historia de Cataluña y de España, y es un instrumento, como no, legislativo, pero político para mirar adelante y solucionar un problema que afectaba a la convivencia. Espero que la ley que ya se ha aplicado a las personas afectadas, las personas que tenían, en este caso, pues en algunos casos condenas firmes, pero en otros casos, digamos, denuncias, querellas en determinados órganos judiciales, pues el que ese proceso acabe, como no, pues aplicándose la ley. Y aplicándose la ley, pues quiere decir que también hay que posibilitar que las personas que en su momento optaron por marcharse después de los hechos del mes de octubre del 2017, pues puedan volver sin riesgo para en fin, para su libertad de movimientos, como no. Vale, de acuerdo. Voy a responder a lo que has comentado. Bueno, con otra pregunta. ¿Crees que uno de los efectos más a largo plazo de la ley de amnistía puede acarrear dejar al independentismo catalán en mínimos absolutos, como que pierdan bastantes apoyos? Bueno, ¿tú crees que esta política de Pedro Sánchez de concesiones puede acarrear esto, no dejar al independentismo en mínimos a largo plazo? ¿O si lo está haciendo ya? No, yo no creo que se tenga que hablar de concesiones. Se habla de la política. La política es diálogo, es negociación y es pacto. Es la esencia de la política. Y eso es lo que está haciendo el gobierno y su presidente. Y por supuesto que yo creo que la situación, digamos, del clima de convivencia político en Cataluña ahora es muchísimo mejor. La situación mucho más normalizada que en la etapa del procés. Y además es cierto que el independentismo ha perdido fuelle, ha perdido apoyo popular. Solo hay que mirar las tres últimas convocatorias electorales. En Cataluña siempre ha habido independentistas, que nadie piense que van a desaparecer. Si acaso, lo que sí que creo es que tienen ya de hecho una representación que por supuesto no es la mayoritaria en la sociedad catalana.
La pluralidad en un sistema político democrático como el nuestro es fundamental y es normal que haya pues, personas que sintonicen con esas ideas como otros que sintonizan justo con las contrarias. El tema es articularlo a través de la convivencia y del ejercicio de los derechos políticos que, en fin, en los que nos ampara la Constitución, tanto a las personas como también a los territorios. Vale, de acuerdo. De hecho, comentabas que las últimas 3 convocatorias electorales pues, han ido perdiendo poder electoral, ¿cierto? Ahora, de hecho, gobierna el PSC, el presidente Salvador Illa. ¿Qué crees tú que se puede esperar a largo plazo? Y si crees que, bueno, por el gobierno de Salvador Illa se va a dar poco a poco una normalización más, bueno, una normalización de la situación en Cataluña y que las empresas que en su día se marcharon por la situación tan tensa que había políticamente puedan ir volviendo, por ejemplo. Bueno, yo creo que esa normalización ya ha empezado hace tiempo y una manifestación de esa normalización la expresó la mayoría de la sociedad catalana, digamos, retirando un poco el apoyo mayoritario que tenían las formaciones independentistas. Y en este momento, pues, el presidente Illa lo que trata es de esforzarse en un gobierno que está en minoría, después de un proceso de investidura con el apoyo de 2 formaciones políticas más, pues de continuar un poco esa hoja de ruta para normalizar la situación política y para abordar los graves problemas que tienen las sociedades hoy en Europa, en el conjunto de España y en Cataluña, las que tienen que ver con los problemas reales de la gente, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con el trabajo. Eso es lo que ha de centrar la ocupación y está centrando la ocupación del presidente actual de la Generalitat, de Salvador Illa. Y, por supuesto, que esa normalización ayudará a que haya empresas de las que marcharon que vuelvan. De hecho, ya hay algunas muy significativas que lo han hecho. La última, sin ir más lejos, hace muy pocos días el Banco de Sabadell. Es un proceso, en fin, que yo creo que ha empezado, que habrá empresas que volverán, habrá otras que seguramente no volverán, pero en cualquier caso, digamos, es un avance sustancial provocado por la nueva situación política y por la existencia de un nuevo gobierno presidido por Salvador Illa. Vale, de acuerdo. Pues pasamos a la siguiente pregunta. También es un tema que ha suscitado mucha polémica. Vamos a hablar del tema de la financiación singular, porque es otro gran problema, ¿no?, que se presenta para el gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, y que ocasiona muchos choques políticos en España. En el 2008, bueno, también tuviste tú tus problemas y también los tuvo Zapatero cuando se trató el tema de la financiación singular, que preveía el Estatuto de Autonomía de Cataluña con un nuevo sistema y además con la crisis económica que envolvía, ¿no?, que azotaba España en ese entonces. ¿Qué opinión te debe la financiación singular para Cataluña? Bueno, hay una propuesta que hay que desarrollar y que habrá que implementar en lo que es los acuerdos de investidura del presidente Illa con Esquerra Republicana y también con el otro grupo que le dio apoyo en la investidura, en Comú Podem. Yo diría que, por supuesto, está en los inicios, es a lo largo de este año, lo que prevé el documento que se firmó, que se empiece a trabajar para implementar, para desarrollar y posibilitar una financiación singular para Cataluña. La financiación actual que tienen las comunidades autónomas de régimen común es del 2009, se negoció en la etapa en la que yo era presidente. Se tenía que haber revisado en 2014. El gobierno de Mariano Rajoy se cerró en absoluto, en banda, se cerró totalmente a negociar con las comunidades autónomas. De hecho, es un tema que está pendiente desde hace 11 años. O sea, vamos a 11 años de retraso. Es normal que se plantee la reforma de la financiación y, por supuesto, singular. ¿Por qué para Cataluña? Porque Cataluña también es una comunidad singular.
Yo siempre digo, no, es que no hay que tener miedo a la palabra singular. Es que la Generalitat de Cataluña tiene competencias que no tienen otras comunidades autónomas. La seguridad es una competencia aquí de los Mossos d'Esquadra, no la tienen otras comunidades autónomas, salvo el País Vasco y en parte Navarra. La gestión de las prisiones, pues no la tiene solo Cataluña y ahora desde hace unos meses, muy pocos, el País Vasco. Por no hablar de otras cosas que tienen que ver con la gestión del litoral. No todas las comunidades tienen litoral marítimo, no tienen lengua propia, no tienen derecho civil propio. Las competencias del autogobierno de Cataluña ya son singulares y, por supuesto, que necesitan una financiación singular que hay que desarrollar e implementar a partir del pacto de investidura. De acuerdo, pues pasamos a la siguiente pregunta. Voy a seguir hablando del presidentilla. Hace poco tiempo, creo que una semana, 2 semanas, vimos una reunión en Waterloo entre el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y el líder de Junts, Carles Puigdemont. Tú que conoces bien el pensamiento político catalán, ¿crees que Junqueras y Puigdemont se pueden llegar a aliar para acabar echando a Salvador Illa del poder de la Generalitat? Bueno, mira, a los representantes públicos quienes los echan son los ciudadanos o las formaciones políticas que tengan el apoyo ciudadano y los votos suficientes para hacer una moción de censura que pueda prosperar. En estos momentos el independentismo no tiene mayoría en el Parlamento de Cataluña. Entonces, pues, en fin, yo no veo votando a Junts con Esquerra Republicana, la CUP y Vox una moción de censura. Las mociones de censura han de ser constructivas en nuestro ordenamiento jurídico, han de proponer un candidato alternativo y veo muy difícil que se pudieran poner de acuerdo todas estas formaciones políticas. Pasa lo mismo en el gobierno también y en el Parlamento español. Digamos, Pedro Sánchez está gobernando en minoría, pero no hay una mayoría alternativa en estos momentos que pueda hacer una moción de censura sumando fuerzas políticas tan desiguales que entre ellos, en fin, se oponen, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo lo que creo es que la crisis del proceso, el fracaso del proceso, por hablar claro, es lo que también comportó el que las formaciones políticas independentistas tuvieran agendas y las tienen hoy distintas. No hay una hoja de ruta en común. Solo hay que ver las posiciones tanto en el Parlamento español como catalán de Esquerra Republicana y Junts. Hay en temas muy importantes en los que están en absoluto en desacuerdo. Por lo tanto, hay, por supuesto, cosas que les unen, pero también hay cosas que les separan. Yo creo que, en fin, en la política hay cosas que van cambiando con el paso del tiempo, pero hoy día una alternativa del independentismo a Salvador ya no existe. Vale, has mencionado también en el Parlamento español. En los últimos meses hemos visto que Junts, el PP y Vox se han aliado en varias ocasiones para tumbar leyes del gobierno, ¿no? Sin ir más lejos, hace unos pocos días se aliaron otra vez para tumbar lo de las medidas al transporte, lo de las pensiones. ¿Crees que esto a largo plazo le puede suponer un problema a Pedro Sánchez para seguir aprobando leyes o para terminar la legislatura? Bueno, quien creo que genera un problema esta votación donde Junts votó con el Partido Popular y con Vox en contra del Real Decreto Ley que el Gobierno había aprobado y había enviado a las Cortes, es a los ciudadanos, porque son dificultades para poder tener unas reducciones sustanciales en el transporte público o para ver incrementada su pensión. Por citar dos cuestiones, hay otras que estaban en el decreto ley que son también importantes. En fin, en cualquier caso, yo creo que estos son temas que se acabarán solventando, que el Gobierno, estoy convencido de que sabrá buscar la fórmula para que tiren adelante, para no perjudicar no al Gobierno
Los gobiernos están para tomar medidas y para asumir las consecuencias de las iniciativas que, en fin, que llevan a los órganos constitucionales como las Cortes Generales para votar. Es pensando en los ciudadanos. A mí me preocupan los ciudadanos. Las iniciativas del Gobierno en este Real Decreto están pensadas para mejorar la vida de la gente. Y si acaso aquellos que votan en contra también ya lo explicarán, ¿no?, a la gente por qué lo hacen. Vale, de acuerdo. Pues volvamos al tema catalán. Vamos a hablar un poquito de las preocupaciones que están más al orden del día para los ciudadanos catalanes. Bueno, estoy investigando un poco y he averiguado que los ciudadanos catalanes tienen tres preocupaciones que ven ya bastante lejos, las cuales se están inflando de manera peligrosa, ¿no?, en los últimos tiempos, de manera para que los políticos puedan empezar ya un debate serio. Estas tres preocupaciones serían las siguientes: la vivienda, la delincuencia y la inmigración. También está muy a la orden del día. Esta última, muchas veces como que cuesta hablar sobre ella, como que es un tabú. ¿Por qué crees que puede ser un tabú hablar de esta última preocupación? No, yo no creo que sea un tabú. Digamos. Si acaso, en primer lugar, situar las cosas en sus justos términos. Digamos, hay que tener en cuenta que la inmigración siempre ha existido, que en concreto Cataluña ha sido una tierra de paso y de acogida, que hay personas procedentes pues, de diferentes, de otras tierras de España y de otras tierras, digamos, más allá de España, ¿no?, de otros países. Yo diría que de casi todos los países, ¿no? Encuentras, en fin, que hay personas que tienen su origen, especialmente en este caso procedentes de países de la Unión Europea, pero también de países latinoamericanos de manera muy especial, y del norte de África y especialmente del Magreb, pero también de la China, de Pakistán. Las sociedades, todas, esta también, pero todas, las sociedades van siendo cada vez más pluriculturales, plurirraciales. Antes, hace muchos años, era raro ver personas de color en las calles de las ciudades españolas. Eso ha formado, en otros países europeos no pasaba así, era normal. Aquí, pues bueno, se ha ido normalizando. Eso es un fenómeno global en la medida en que hoy es mucho más fácil moverse, ¿no? Y bien, y no todos son inmigrantes ilegales, hay inmigración legal, hay mucha gente que está trabajando aquí con papeles y con permisos dentro de la Unión Europea, por supuesto, pero también de otros países con los que hay acuerdos. Lo que se trata es de conseguir que la migración sea, si posible, reglada, canalizada, y legal. Porque la sociedad catalana, Cataluña y España necesitan inmigrantes, porque si no, hay determinados trabajos que ¿quién los hará? ¿Quién se en Huelva? ¿Quién recoge las aceitunas en Andalucía? No todas, pero la gran parte de las fincas. ¿Quién recoge fruta en Lleida? ¿Quién cuida a nuestros abuelos? ¿Quién hace determinadas labores, digamos, trabajos poco cualificados a veces y mal pagados? ¿Qué sería de la atención a la dependencia, digamos? Las personas que lo hacen son familiares, pero en otros son personas procedentes de otros países, de estos países. Necesitamos emigración, no nos engañemos, porque además las parejas, las nuevas parejas, la gente joven y tal, hoy no es como hace 50 o 80 años. No tienen hijos, tienen hijos. 1,16 hijos, 1,16 por cada dos personas. No es ni la tasa de reposición. Si no vinieran personas de fuera, Cataluña y España irían perdiendo población, perdiendo población y perdiendo cotizantes a la seguridad social y perdiendo personas en edad de trabajar. Y esto se iría engrosando la nómina de personas mayores que necesitan gasto sanitario, que necesitan personas que las atiendan y que necesitan pensiones. ¿Cómo vas a pagar todo eso? Eso
es un debate que, bueno, hay personas que no les interesa maquillarlos tratando de asociar de una manera burda, ¿no? Inmigración y inseguridad. La inseguridad, digamos, la provocan inmigrantes y personas nacidas aquí, la provoca, no se puede generalizar, no se puede de ninguna de las maneras generalizar y acusar a un colectivo de personas de hechos que puede que cometan algunos de ellos, pero no la mayoría, por supuesto. Exactamente. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a seguir hablando de este tema que estamos tocando ahora. Tengo aquí un dato. En Cataluña tenemos 8.000 reclusos y casi el 60%, creo, corrígeme si me equivoco, son inmigrantes. El gasto en prisiones, los presupuestos de la Generalitat supone 216 millones de euros anuales. ¿Tú no crees que habría que discutir más sobre este tema, el tema del presupuesto que se gasta cada año en prisiones y por cada preso en Cataluña? Bien, el gasto que hay por los presos es una media que es lo que se gasta también, por supuesto, en otras prisiones de España y, por supuesto, mucho menos de lo que se gasta en otros países europeos. Es decir, no estamos aquello, no es las cárceles, digamos, no son hoteles de 5 estrellas, no nos engañemos. A las cárceles la gente que está, lo que está deseando es salir. No se debe Claro. estar bien. Entonces, pues lo digo porque hay quien piensa que si pudieran, se escaparían. Y la gente que está allí, pues a pesar de que tengan, digamos, alojamiento y manutención gratis, nadie está allí por eso. La prueba es de que lo que desean es salir. Las cifras a las que has hecho alusión no se ajustan en absoluto, la verdad. Ni las cifras de que la mayoría de los presos que hay en las prisiones catalanas son inmigrantes. En absoluto, eso es una mentira, una farsa, una absoluta falacia. La mayoría de las personas que hay en las prisiones catalanas son ciudadanos catalanes y españoles. De acuerdo. Por supuesto que también hay inmigrantes, por supuesto, pero digamos la mayoría no son inmigrantes. Eso es una mentira y una falacia que la propagan aquellos que intentan, pues eso, generar malestar para sacar un rédito electoral. De acuerdo, te agradezco la aclaración, que tenía aquí esto y agradezco que me hayas aclarado el dato. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, también tiene relación con este tema, ya que bueno, vamos enlazando. Tengo aquí otro dato también, insisto, corrígeme si me equivoco, porque así siempre está bien no tener aquí, dar una información que sea cierta. También se habla de migrantes ilegales y somos el segundo país, creo recordar, de Europa con más inmigrantes ilegales después de Alemania. Alemania tiene 800.000 y nosotros tenemos 700.000, creo recordar. ¿Cómo ves este dato? ¿Qué opinas de este dato? Bueno, primero aclárame si se ajusta, ¿tú crees? Y luego pues dime a ver más o menos qué opinas. Es hablar de inmigrantes ilegales y saber el número exacto que hay, eso es una labor, yo diría que casi imposible. Lo es aquí y lo es en otros países. Hay estudios que más o menos, digamos, hacen un muestreo y de ahí unas proyecciones de los inmigrantes, digamos, que son ilegales, que no tienen los papeles. Y, por supuesto, que nosotros no somos el país europeo que tiene más. Pero es que eso está muy condicionado por nuestra situación geográfica. Un inmigrante ilegal, pues supongo que llegar a Irlanda le es un poco difícil, porque llegar allí con patera, pues no parece que desde Senegal se pueda llegar muy fácil. Nosotros tenemos África aquí cerca. Y luego tenemos también unos vínculos históricos, culturales y también, digamos, idiomáticos y sentimentales con América Latina. Es normal que aquí vengan más personas de América Latina porque les es más fácil comunicarse.
Y luego otros pues vienen por eso, por la proximidad que tienen, por la proximidad. Es más fácil llegar aquí, llegar a Grecia o llegar a Italia, que es otro gran receptor de inmigrantes, que llegar a Letonia, o llegar a Estonia o llegar a Finlandia. A Finlandia llegan algunos procedentes de Rusia, pero no tantos. A estos países tienen menos, pero no es que tengan menos porque tienen políticas migratorias más duras o más contundentes, sino porque la geografía determina eso. Si tienes vecinos de países donde la gente lo pasa mal, donde hay persecución política, como pasa en muchos países de África, especialmente del África subsahariana, o donde las condiciones de vida y el cambio climático hacen que la gente no pueda vivir, pues se lanzan a escaparse al mar con el riesgo de perder sus vidas, como las han perdido y las pierden tantas miles de personas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. España está situada donde está y como tiene unas fronteras más vulnerables, pues es más fácil llegar. Ya digo, nadie llegará en cayuco desde las costas de Senegal a Irlanda o a Letonia. Bueno, mencionabas el caso de Italia. Bueno, de hecho es uno de los países de Europa con la política más estricta en cuanto a inmigración, porque desde el gobierno de Meloni, pues ya vimos lo que pasó también en su día en la isla de Lampedusa, ¿no? Todo lo que pasó con la policía, que bueno, las devoluciones que hicieron, ¿no? Y que a pesar de eso siguen recibiendo un gran número de inmigrantes en Siguen Italia. recibiendo inmigrantes. Pues esta es la verdad, sobre todo desde las costas de Libia. Tenemos un mar Mediterráneo, digamos, que compartimos con el norte de África. Y eso pues comporta eso, que personas de otros países, especialmente de países africanos, pero también de países, digamos, de Oriente Medio y en función de las guerras civiles y de otras cosas que hay, pues ahí están. ¿Quién tiene más inmigrantes también en estos momentos? Pues mira, un país que no es de la Unión Europea, pero que es Turquía. Turquía tiene más inmigrantes, más refugiados de los que tiene Alemania, o de los que ha tenido nunca Alemania, ¿no? En estas décadas. ¿Por qué? Pues porque Turquía está donde la geografía le situó, ¿no? Y tiene unos vecinos, pues, que tienen poca estabilidad política y donde hay gente que lo pasa muy mal. Y mira Bueno, dónde de escapa. hecho, sí, bueno, comentar el caso de Turquía. Hace poco, bueno, con la caída del régimen de Bashar al-Assad se empezó a hablar de cuántos sirios habían ido a cada país y Turquía tiene más de 1,5 millones de migrantes sirios. Es un dato muy llamativo. Pues fíjate, de sirios, de iraquíes, de afganos, de pakistaníes. Este es un fenómeno global y hay unos países que para controlar la inmigración legal lo tienen más complicado que otros. A otros es muy difícil acceder. Vale, de acuerdo. Has comentado hace una o dos preguntas más o menos el tema de la mano de obra migrante, ¿no? ¿Quién podría hacer según qué trabajos en caso de que la inmigración pues se prohibiera más o se controlara más? Vale, de acuerdo. Antes he comentado que había como 700.000 inmigrantes ilegales en España, en las cuales mínimo unas 200.000, tengo aquí este dato, podrían estar capacitadas para desempeñar unos trabajos decentes y así poder legalizar su situación y que no puedan tener y que no tengan ningún problema. Eh, ¿Crees que habría que implementar medidas para legalizar a estas personas y poder darles un buen trabajo para, bueno, para su bienestar y para el bienestar de España, ¿no? Más que nada. Hay mecanismos que prevé la ley de extranjería y el reglamento que la desarrolla, que precisamente ahora está en parte en discusión y que seguramente se retocarán algunos aspectos para, digamos, agilizar el que haya personas que se puedan regularizar.
Porque es preferible que si están trabajando, estén trabajando con papeles y cotizando a la seguridad social y pagando sus impuestos y no trabajando en negro y siendo en algunos casos explotados por las personas que les contratan. Yo creo que hay que tratar, ya se hizo hace bastantes años, pura y simplemente de aplicar con rigor, por supuesto, pero con rapidez y con eficacia las posibilidades que da el ordenamiento jurídico de regularizar su situación, porque es la manera de, en fin, de dignificarles, de que tengan derechos y, por supuesto, pues que eso, de que tengan una cierta seguridad en el empleo, pero y que paguen sus impuestos, no que trabajen en negro. No es bueno ni para ellos, ni es bueno tampoco para la sociedad catalana y española, ¿no? Trabajando sí, con contrato, pagando sus impuestos. Es preferible eso a trabajar en negro, que solo acaba beneficiando, en este caso, al contratador, al empresario. Exactamente, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a dejar el tema de la inmigración, vamos a volver a la política catalana. Junts, y en palabras de Puigdemont hace unos días, dice que las personas las pensiones, perdón, en Cataluña deberían de ser más altas por el coste de la vida aquí en Cataluña en comparación con el resto de las comunidades autónomas españolas. ¿Crees que estas palabras del expresidente Puigdemont son serias? Bueno, yo no sé si son serios o no. Yo creo que las pensiones se cobran en función en el sistema nuestro que tenemos, que es un sistema, digamos, en el que de alguna manera se cobra en función de los años que has estado cotizando y también en fin, del régimen en el que has estado cotizando y, por supuesto, digamos, pues hay personas que en función de la cotización que han tenido, no es que estén cobrando el dinero que ellos pagaron, pero sí que cobran en función de la cotización que tienen. Ahí eso está, en fin, hay un sistema que está perfectamente regulado. ¿Dónde hay pensiones más bajas en las comunidades en España? ¿Dónde son más bajas? La media. Porque de pensiones altas hay en todos sitios. Siempre puede haber una persona que tenga una pensión muy alta, 2 o 3 o 8 o 40 o 3.000, pero la media de las pensiones, ¿dónde es más alta? ¿En Cataluña o en Andalucía? ¿O en Extremadura? Son más altas en Cataluña. Y son más altas porque en regiones, comunidades que han tenido mucho cotizante, que son del régimen especial agrario, pues han tenido sueldos más bajos y han cotizado menos. Y es fruto de eso, no del coste de la vida, que también tiene su impacto el coste de la vida, por supuesto. Y es más barato, seguramente, pues bueno, seguramente no, encontrar una vivienda más barata en determinados lugares de la geografía española que en otros, ¿no? Que en las grandes ciudades. Pero eso no tiene que ver la pensión y el coste de la vida, digamos, nos llevaría a absurdos. No es lo mismo, no tiene el mismo coste de la vida Barcelona que un pueblo del interior de Cataluña. Tampoco. Ni tiene el mismo coste de la vida pues Sevilla que un pueblecito pequeño de la sierra. Se cobra la pensión en función de lo que has cotizado de tu vida laboral, de lo que tú has cotizado. Y algunos hay personas que no han cotizado porque antes, pues, en fin, cada vez soy menos, pero hay que recordar que venimos de donde venimos, ¿no? Y hay muchas personas que trabajaron, pero, en fin, en los años aquellos de la dictadura pues no cotizaron y se encontraron con que no tenían los años de cotización diferentes y a pesar de todo, estas personas han ido cobrando una pensión que se ha ido mejorando y que ha ido subiendo más que la media.
si la media sube un 2,8, pues en el caso de las pensiones, digamos, más bajas, pues puede subir un 6, un 8, depende del año, ¿no? Esto en este decreto que hay también aparece, ¿no? Todas las pensiones suben lo mismo. Las pensiones más altas suben, en fin, suben menos, por supuesto, que lo que suben las pensiones más bajas. Y así, y además es de justicia. Vale, de acuerdo. Pues vamos a pasar ya con el último bloque, que es bueno, tu gestión al frente de la Generalitat de Cataluña. Bueno, la siguiente pregunta es así un poco personal, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor día como presidente de la Generalitat, el día que más feliz te hizo y el día que menos feliz te hizo? Yo fui feliz todos los días que estuve, incluso cuando tuve problemas muy serios, ¿no? Momentos, pues, en fin, de afrontar, pues, siniestros que se produjeron, incendios donde hubo, desgraciadamente, muertos, gestionar una sequía, gestionar una crisis financiera como la del 2008, a partir del 2008, la que empezó a visibilizarse claramente a partir del año 2008, finales del 2008. Pues hubo momentos buenos y momentos malos, pero en general yo lo que me quedo es con la globalidad y fue una gran satisfacción poder presidir la Generalitat de Cataluña, poder presidir el gobierno de este país, Cataluña. Y además, pues eso, un gran honor y una satisfacción. Las cosas, digamos, los momentos duros ya sabes que los tienes cuando gobiernas. Que va a haber muchos momentos duros y algunos de satisfacción, pero globalmente fue un privilegio poderlo hacer. ¿Fue difícil tener que gestionar el tripartito, tener que negociar con tantas fuerzas políticas para poder bueno, llevar el No, día a en día de... absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que era el primer gobierno de coalición que realmente había en Cataluña desde que se reinstauró la Generalitat, ¿no? Con el regreso de Tarradellas. Los partidos políticos aquí habían gobernado con mayoría absoluta. Las mayorías absolutas era lo normal en las primeras décadas de la democracia. Bien, eso se ha ido acabando en Cataluña y en otras comunidades autónomas donde hay otros partidos que gobiernan en minoría y en el gobierno de España también. Por lo tanto, hay muchos más gobiernos de coalición, hay más cultura de coalición. A nosotros, como éramos los primeros, se nos exigía un grado de unidad y de cohesión que ya existía. El gobierno no perdió ninguna votación durante los 4 años y aprobó sus presupuestos cuando tocaba. Ahora bien, los 4 partidos no nos habíamos fusionado, seguíamos siendo 4 partidos con proyectos a medio y largo plazo, pues en parte diferentes. Lo único que nos ligaba es un programa de legislatura para los 4 años, unos compromisos de aprobar una serie de medidas, de leyes, desarrollar una agenda legislativa, que es lo que hicimos. Y bueno, después sí que ha habido problemas. Solo hay que mirar atrás, estos últimos años aquí en Cataluña, pues los gobiernos perdían votaciones en el Parlamento de Cataluña, o lo que pasa también en España, ¿no? Pues las dificultades para gobernar cuando no se tiene mayoría, e incluso las dificultades que hay cuando hay un gobierno en fin, en este caso, de diferentes partidos, ¿no? Pero no fue la relación con Iniciativa per Catalunya als Verds, Esquerra Alternativa, Esquerra Republicana en su momento fue una relación de lealtad, a pesar de las diferencias. Y yo creo que aquello algunos lo valoraban como una balsa, aquello que decían, había problemas del tripartito, los problemas vinieron después. Vale. Bueno, antes de pasar a la última pregunta en relación a este blog, vamos a volver un momento a la política catalana. Bueno, hace poco hemos visto la irrupción de un nuevo partido político catalán, Alianza Catalana, un partido, pues bueno,
extrema derecha independentista, digámoslo así. ¿Qué crees que puede suponer la irrupción de este nuevo partido a la política catalana y una figura como la de Sílvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll? Bien, bueno, la extrema derecha aparece en otros países, es normal. Aquí tenemos a Vox a nivel de España y en el caso de Cataluña, pues sí, otro partido pequeño. A mí no me gusta hablar mucho de ellos, ¿no? Porque tampoco hay que hacerle publicidad, ya se lo harán ellos, ¿no? Y representa a una pequeñísima parte de electores. Tienen 2 diputados de 135, no exageremos su representatividad, más allá de lo que le han dado los ciudadanos. Y por lo tanto, ahora reflejan algo que de alguna manera pues está pasando en otros países, ¿no? Aquí ya digo, es Vox y es Alianza Catalana, pero que es las soluciones populistas que cuestionan la democracia y que presentan soluciones aparentemente fáciles para solventar los problemas. Bien, eso supongo que funciona cuando no gobiernas. Afortunadamente yo espero que no lleguen al poder, pero si llegaran, por supuesto, la verdad es que en algunos países que han llegado lo que han hecho es, pues eso, es demostrar que sus recetas eran una falacia y la solución mágica de los problemas pues no es posible. Vale, de acuerdo. Vale, te agradezco el punto. Vale, pues nada, son 2 preguntas más del último bloque que estamos tocando antes, de tu gestión, y ya está. Vale. Bueno, tu gobierno, el tripartito, como comentábamos antes, tuviste que negociar con diversas formaciones políticas. ¿En qué crees que ha cambiado? Bueno, el presidente Salvador Illa está en una situación bastante similar a la tuya, también teniendo que negociar con varias formaciones políticas para poder aprobar su agenda de gobierno. ¿En qué crees que ha cambiado tu situación con respecto a la del presidente Illa y si crees que se parecen mucho? Coméntame. No, yo creo que son momentos políticos diferentes. Hay que ver que a mí me tocó gobernar en un determinado contexto y el contexto ahora es diferente. Y en medio han pasado cosas, digamos, ¿eh? Ha Sí. habido una declaración unilateral de independencia por los partidos independentistas, ha habido un procés, ha habido... No se pueden comparar. Yo lo que creo es que, en fin, se corresponde a etapas diferentes de la historia y lo que se trata pues es de aprender siempre, ¿no? de los aciertos, de los errores. Yo tenía unas ventajas respecto a los que tiene Salvador y es que tenía un gobierno que tenía mayoría parlamentaria. Yo tenía un gobierno, presidía un gobierno que tenía mayoría parlamentaria. Él no lo tiene, pero tiene la habilidad, ha tenido la habilidad, después de ganar las elecciones y de ser la primera formación política en votos y en escaños, ha tenido la habilidad para ser investido en el mes de agosto, digamos, como presidente de la Generalitat y para tratar de claramente enviar un mensaje de normalización, de pasada de página a esta etapa convulsa que, en fin, en el año 2012 hasta el año 2017 y posterior, ¿no? Yo creo que Hola. Sí. son momentos diferentes, no creo que haya que comparar ni las dificultades en aquel momento eran unas, hoy son otras, pero yo lo que creo, lo importante es que creo que el presidente está haciendo la política que toca, que lo está haciendo con discreción, que lo está haciendo con firmeza, que lo está haciendo con moderación, que lo está haciendo escuchando a todo el mundo y por eso creo pues, que, en fin, esta legislatura será una legislatura en la que se podrá ver en perspectiva que hubo muchas cosas que cambiaron y que cambiaron para bien. Cabe destacar, de hecho, que el día de la investidura de ella pasó todo eso con Puigdemont, ¿no? Que regresó por sorpresa, dio el discurso en el Arco del Triunfo y se volvió a marchar. Que eso podría haber perjudicado gravemente el acto de investidura en sí, pero bueno. No lo sé yo, en fin, creo que digamos, la política exige a veces escenificación. Yo no soy muy partidaria de ella, ¿no? Digo que a mí me gusta el teatro, pero no hacer teatro, no hacer comedia, ¿no?
Pero, en fin, oye, cada líder político es libre de tomar sus decisiones y, por supuesto, después, al final, los ciudadanos valorarán cuando haya elecciones la actuación de Vale, unos y otros, ¿no? de acuerdo. Pues nada, ya paso a la última pregunta. Nada, es muy breve. ¿Qué cosas destacarías más de tu mandato al frente de la Generalitat de Cataluña desde el 2006 al 2010? Perdona, ¿qué cosas? ¿Qué cosas destacarías más de tu mandato como presidente de la Generalitat de Cataluña? Bueno, como algunos dicen, era un gobierno aburrido. Nos ocupábamos de las cosas, ¿no? De las cosas en el sentido de, pues eso, por ejemplo, se contrataron 7.000 profesores, se contrataron 3.000 médicos, se contrataron porque en aquel momento se estaba desplegando los Mossos d'Esquadra en toda Cataluña, 16.000 policías. Hicimos prisiones, hicimos colegios, hicimos hospitales, hicimos centros de investigación muy importantes, hicimos carreteras, hicimos autovías libres de peaje, hicimos metro, hicimos un aeropuerto, hicimos, digamos, desaladoras para poder afrontar sequías como la que estamos teniendo. Bien, desarrollamos el estatuto, ampliamos las competencias de la Generalitat de Cataluña. ¿Con qué? Con la inspección de trabajo, con la gestión del litoral, con los permisos de trabajo para inmigrantes, la delegación, con algunos traspasos que quedaban pendientes de sanidad, como el hospital clínico. Bien, eso y muchas cosas más pensando siempre en la gente. Es lo que nos ocupó y a partir del, ya digo que de finales del 2008, pues la gestión de la crisis económica global que vino derivado de la fallida de Lehman Brothers en el año 2007. Vale, de acuerdo. Nada, espero que os haya gustado esta entrevista, ¿no? A ti, José, que has sido el protagonista de hoy, que me has tenido que corregir ahí algún dato, pero bueno, te lo agradezco, que siempre está bien transmitirle a la gente información que sea cierta para que estén informados de todo lo que engloba la actualidad y evidentemente también espero que le haya gustado a mi audiencia. Y nada, y esta tarde volvemos con Político en París Montplet y el invitado será Jesús Cintora.